Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Picón. En esta ocasión, nuestro amigo Jorge Vaca nos va a explicar algo sumamente interesante con el detalle y la profundidad que lo caracteriza. Veamos. Jorge, muchas gracias por darme la oportunidad de tocar un tema que ya lo hemos visto en otras oportunidades, pero yo quisiera ahora hacer una incidencia. Se trata este tema sobre el monotributo, que es una forma utilizada por otros países para disminuir la informalidad. Comencemos por definir la informalidad. La informalidad, hay muchas formas de atacarla. La principal es la relacionada con el pago de impuestos. Se supone que cualquier actividad que no pague impuestos se considera una actividad informal. En nuestro país, la más relevante es el pago de las contribuciones. Se define como porcentaje de personas o empleados informales a los que no hacen ninguna contribución, ya sea a ESALU o a la ONP, porque esto define justamente las actividades fuera de la legalidad o la formalidad. Comencemos por definir lo que es informalidad. Por informalidad hay muchos aspectos, pero la que más se acepta es la informalidad que no paga impuestos. Toda actividad que no paga impuestos se considera como informal. En particular, en el caso de nuestro país, la informalidad se relaciona con el no pago de las contribuciones, ya sea a ESALU o a la ONP. Pero hay otro tipo de informalidad. Aquí es donde se diferencia lo que es la informalidad laboral, que tiene que ver con las actividades realizadas por los empleados, y la actividad informal realizada por las empresas. En nuestro caso, nos vamos a concentrar más en lo que es la informalidad laboral. Hemos escuchado esta frase, que es ampliar la base tributaria. Bueno, ampliar la base tributaria no es nada más y nada menos que reducir la informalidad, porque en la medida en que más trabajadores aporten, paguen impuestos o aporten sus contribuciones, estamos reduciendo la informalidad y aumentando la base tributaria, que significa que más paguen y, por supuesto, en estas condiciones hasta podemos reducir las tasas que cada uno paga. Pero es muy importante que todos paguen, y ahí está la clave de la lucha contra la informalidad. El gobierno, a través de los últimos ministros de Economía y autoridades, han tratado de reducir la informalidad. Hagamos un pequeño recuento. Acordémonos del ministro Torne con su famosa propuesta de reducción del IGB. Partía del principio que reduciendo la tasa del IGB, las personas voluntariamente iban a comenzar a pagar su impuesto. Cosa que sabemos que no ha funcionado y no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Luego se han hecho otros intentos, como por ejemplo, reducir las tasas que pagan los pequeños contribuyentes. Y ahí vemos que se han creado especialmente regímenes como el MIPE tributario, el RER, el RUS, y todo esto, la historia nos demuestra que lo único que ha hecho es aumentar la informalidad. Ilustremos un poco lo que acabamos de decir. El gobierno recientemente, con esta introducción de la factura electrónica, decidió reducir las franjas del RUS, que es el régimen único simplificado, con la idea de que al reducir estas franjas menos personas se iban a afiliar o a optar por el pago del RUS. Resultado, ya tenemos los resultados ya de casi un año. ¿Qué ha pasado? El número de contribuyentes del régimen general, que era de 600.000, será reducido a 350.000. Y el número de RUS, que inicialmente se redujo como consecuencia de esta anulación de las franjas más altas, ha comenzado a crecer y ya está muy por encima de los niveles que tenía antes de la introducción de la factura electrónica. Por lo tanto, esta medida que ha hecho la SUNAT no ha funcionado. Pero además de eso, se han optado otras medidas, como por ejemplo
crear un MIPE tributario que lo único que ha hecho es que las pequeñas empresas paguen menos, pero en ningún momento se ha visto reducida la informalidad. Bueno, ustedes creerán de que entonces no hay ninguna posibilidad de anular la informalidad en el Perú, que nos tenemos que contentar con lo que tenemos. Mentira. Hay en otros países otras opciones. Una de ellas, que es la más utilizada, es la que se llama el monotributo. ¿Y cómo se realiza en países como Argentina, Brasil, la India, que es uno de los países con mayor cantidad de contribuyentes en un monotributo? Bueno, es muy simple. Lo que le pasa a un pequeño contribuyente no es que quiera ser informal, sino que el sistema lo obliga. ¿Y por qué lo obliga? No tanto por la cantidad de impuestos que paga, sino por la cantidad de trámites y burocracia que tiene que hacer, incluida el pago de un contador. Muchas veces el pago de un contador es mucho más de lo que paga en impuestos. Entonces vemos que la real razón de tener tanta informalidad en el Perú es los elevados costos de la burocracia. Si nosotros creamos un impuesto que limita o elimina todos estos gastos, por lo tanto estaría en condiciones de hacer el pago sin ningún problema. Y esto es nada más ni nada menos lo que se llama un monotributo. Un monotributo simple y llanamente es asociar a una base presunta el pago de todos los impuestos. Porque ese es otro de los mitos que tenemos en el Perú. Pensamos de que un régimen simplificado significa no pagar impuestos. No, el principio que tenemos que inculcar en la gente es que todo el mundo tiene que pagar impuestos. Pero eso sí, que sean al menor costo posible, que no le crean trabas al contribuyente. Y así es como se manifiesta un monotributo. Un monotributo es un cálculo fijo de cuánto uno pagaría, por ejemplo, para la contribución social, para la ONP, cuánto pagaría por el IVA, cuánto pagaría por renta. Y eso se traduce en una cantidad fija mensual que no necesita ningún contador, ni ningún tipo de intervención burocrática y simple y llanamente lo pagaría. Si usamos un valor razonable, no habría por qué tener ningún problema y de esta forma tendríamos un pago universal. Entonces, la idea de un monotributo es simplemente eliminar todas las trabas y costos asociados al pago de impuestos y solamente pagar una cantidad mínima. Esa cantidad mínima tiene que estar asociada a los costos de cada uno de los impuestos. Un ejemplo, en el caso de las contribuciones, ya sea a salud o a la ONP, todos sabemos que en el caso de salud siempre se paga una cantidad mínima que está asociada al sueldo mínimo. Entonces, si utilizamos como referencia eso, simplemente cada monotributista lo único que tendría que es pagar la cantidad mensual asociada al saldo mínimo y se simplificaría. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de este pago? Bueno, son enormes. Primero, resolveríamos el problema financiero que tiene de salud, porque calculando los costos que significa pagar, por ejemplo, 70, 80 soles, lo que corresponde al salario mínimo, y lo multiplicamos por la cantidad de personas que están en la informalidad, que estamos hablando de más de 4 millones de contribuyentes, saquemos el cálculo y vemos que con esa cantidad fácilmente resolvemos los problemas financieros de salud. Bueno, esta propuesta de monotributo es una propuesta que realmente lo único que necesita es una decisión política, porque es fácil de implementar, fácil de fiscalizar, fácil de controlar. El problema es una decisión política que pasa por una voluntad de los gobernantes. Si hacemos eso como lo vienen haciendo otros países que tienen resultados ya probados, fácilmente resolveríamos no solamente el problema de la informalidad, sino problemas asociados al sistema de jubilación y al sistema de salud. Muchas gracias, Jorge. Buenísimo, Jorge. Didáctico e interesante. Comparte este video y síguenos en redes sociales.